Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Aquí se opina, el programa en donde la ciudadanía tiene la participación. Hoy para tocar un tema relevante, porque el año 2015 fue promulgado lo que es la Ley de Reforma Educacional, aquella que habla del fin del lucro, fin del copago y fin de la selección. Es por eso que salimos a la calle y también a preguntarle a los expertos, ¿están de acuerdo con esta reforma, uno de los pilares angulares del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Escuchemos la respuesta de los ciudadanos y también lo que dicen la gente ligada a este tema. Acompáñenos a esta nueva edición de Aquí se opina en las pantallas de Ufrovisión. Antes de 1980, Chile, al igual que los países desarrollados, tenía un sistema educacional público, igualitario y con excelentes resultados. El Estado financiaba y garantizaba una educación pública de calidad. Sin embargo, tras la Constitución de 1980, la educación dejó de ser un derecho y se transformó en un bien de consumo, dando inicio al mercado de la educación. Se inició la privatización. El Estado dejó de financiar la educación pública, desviando más del 50% de los recursos a la educación particular subvencionada, quienes pueden además lucrar, hacer negocio con estos recursos. En este sistema, quienes tienen más plata compran un mejor producto, y los que no, solo acceden a lo que les alcanza. Esto tiene que cambiar. La reforma educacional plantea que todos los recursos del Estado se deben invertir en educar, garantizando el acceso a una educación de calidad para todos sin exclusiones, al igual que en los países desarrollados. Los países desarrollados son, lejos, los que tienen la mejor educación del mundo. ¿Por qué? Porque la educación es pública y financiada totalmente por el Estado, el que invierte todos los recursos necesarios para garantizar una gran calidad educativa para todos y cada uno de los colegios. Todos los niños acceden a la misma calidad de educación sin importar la condición socioeconómica de sus padres. En Chile, de acuerdo a un estudio realizado por la OCDE, solo el 37,5% de la oferta educacional es pública, ubicándose en un penoso tercer lugar a nivel mundial con menos disponibilidad de colegios públicos para sus niños y niñas. Esto es una mala señal, pues convierte a Chile en un país desigual, porque la educación es segregada. Necesitamos un Estado que se la juegue por una educación de calidad para todos, sin necesidad de que la familia chilena pague un peso, pues la educación es un derecho y no un negocio, y este derecho debe ser garantizado y no pagado. La educación pagada no necesariamente es de mejor calidad. Con la reforma, la educación será gratis para las familias porque la pagará el Estado. Si usted tiene 3 hijos, ¿matricularía al mayor de ellos en un colegio particular subvencionado, al de al medio en uno municipal y al menor en uno particular pagado? ¿Esta diferencia es justa para ellos? No, porque todos tienen derecho a la misma educación de calidad. Para que no ocurran esas diferencias, es necesario hacer esta reforma. ¿Qué implica esta reforma? Fin al lucro. Chao negocio. Establecerá que los colegios que reciben aportes del Estado, ya sean públicos o particulares subvencionados, no podrán lucrar, asegurando que todos los recursos sean destinados exclusivamente a fines educacionales. Fin al copago. Chao desigualdad. Ya no importará el bolsillo de los padres. Todos los niños y niñas podrán acceder a la misma educación porque la pagará el Estado. Fin a la selección. Chao discriminación. Prohibirá la selección escolar, ampliando la libertad de las familias para elegir el colegio que desean para sus hijos, no el colegio a la familia. ¿Cómo se financiará la reforma? Simple, con los impuestos. El que tiene más, paga más, accediendo a la misma educación que el que tiene menos y paga menos impuestos. ¿El lucro afecta la calidad de enseñanza de los colegios? Sí, un establecimiento que lucra desvía recursos para generar ganancias comerciales para sus dueños, no invirtiendo la plata en su proyecto educativo. El lucro permite generar más plata para los dueños y menos inversión en educación. ¿Es verdad que van a cerrar los colegios y mi hijo se quedará sin clases? Falso. Los que tienen verdadera vocación por la educación continuarán.
Los que tienen interés por el negocio se convertirán en particulares pagados o cerrarán. Si dejo de poner plata para la educación de mi hijo, ¿va a bajar la calidad de la educación del colegio? Falso. El Estado, gracias a la reforma tributaria, entregará más recursos para educación, otorgando más fondos a todos los establecimientos educativos, por lo que podrán invertir en infraestructura, equipamiento, libros, más profesores, más clases de inglés, arte, deportes, etc. ¿Es verdad que los colegios seleccionan porque tienen más postulantes que cupos? No. Los colegios seleccionan para tener estudiantes que rindan mejor en el CIMSE y así poder competir con otras escuelas. Con la reforma, los colegios tendrán prohibición de seleccionar a sus alumnos. No podrán aplicar ninguna prueba de selección ni tampoco exigir algún tipo de certificado a los niños de enseñanza básica. ¿Qué esperamos de esta reforma? Carrera docente que asegure profesores de excelencia con buenos salarios y valorados socialmente. Lograr educación integral que aporte al desarrollo de nuestros niños y niñas, valorando proyectos educativos que favorezcan el desarrollo artístico, cultural, deportivo, entre otros. Un Estado responsable que se haga cargo de la educación de todos los niños y niñas por igual, sin importar el lugar de residencia de cada uno de ellos. Educación de calidad, inclusiva y gratuita para todos los chilenos. La reforma educacional, uno de los pilares y la promesa de campaña de Michelle Bachelet, ya se vive dentro de la discusión a nivel país. Posturas en contra y a favor ha generado esta iniciativa que en su primera parte contempla 3 factores esenciales: fin al lucro, fin del copago y fin a la selección. Y la discusión se ha instaurado en la agenda pública con posturas amplias y sesiones en ambas cámaras, en donde el proyecto fue aprobado tanto por diputados como también por senadores. El tema no ha sido fácil para el actual gobierno debido a las declaraciones cruzadas entre las posturas favorables y disidentes, que incluso tuvieron una interpelación de por medio al ministro de Educación Nicolás Eizaguirre. El próximo 21 de mayo, cuando se realice la segunda cuenta nacional de la presidenta Michelle Bachelet, sería el momento escogido por el gobierno para promulgar la ley de inclusión, que termina con el lucro, la selección y el copago de la educación subvencionada, y que es el principal proyecto de la reforma. Este trámite se realizará luego que el Tribunal Constitucional revise el texto y lo devuelva a la Secretaría General de la Presidencia. El Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre si la norma se ajusta o no a la Carta Fundamental, y su atribución se limita a borrar el artículo que no se ajuste a la Constitución, a fin de avanzar en los trámites y mantener el cronograma de entrada en vigencia de la ley en el 2016, trascendió que en el Ministerio de Educación iniciará la redacción de los reglamentos que servirán para definir situaciones como la definición de establecimientos emblemáticos, tema de arriendo o la selección en el mes de marzo. El gobierno tendrá un año de plazo para definir dónde partirá la aplicación de estos cambios en forma gradual. Para esto, deberá elegir entre las regiones de Aysén, Magallanes, Huarica y Parinacota. La primera parte en entrar en vigencia será el fin del copago en el 2016 y el año siguiente será el turno de la selección y el lucro. En este capítulo de Aquí se opina, conoceremos las distintas miradas de las personas sobre este punto. Sí, bueno, yo soy educadora, entonces me parece estupendo. Se está hablando de la reforma educacional universitaria, que abarca todo. ¿Sí? Y la reforma que ya se planteó ahora, fin al copago, fin al lucro, fin a la selección. Realmente me parece estupendo, yo creo que va a haber mayor equidad, eso hacía mucha falta, o sea, nosotros somos uno de los pocos países, diría yo, que estamos todavía atrasados en esos aspectos. Necesitamos que todos tengan acceso a la educación, eso es uno de los derechos principales que tiene todo ser humano, y aquí es un lucro, o sea, usted ve la cantidad de universidades que hay pagadas, carísimo, los jóvenes salen endeudados, terminan casi pagando más una casa, o sea, no sales libre, sales con deuda, al tiro de una universidad. Entonces no me parece, esa es mi opinión. Y realmente de la reforma es bien poco lo que te puedo decir, porque no hay nada tan claro. No sé qué tan importantes puedan ser los cambios que se van a hacer, si realmente vamos a llegar a algo que sirva, porque se han hecho muchas reformas y nunca hemos llegado a un término que sea efectivo tanto para los alumnos como para los profesores, en general para toda la ciudadanía. ¿Muy bien? La verdad es que en parte sí y en parte no. En la parte que sí es porque los colegios fueran todos privados y va a tener una mejor calidad de educación.
¿En qué parte no? En que lamentablemente los colegios hoy en día que son privados tienen una mejor excelencia y el alumno que va también es otro tipo de alumno. En cambio, si son todos privados, va a ser como que todos fueran municipales igual. En ese sentido no estoy de acuerdo. Creo que sí se puede hacer algo, tal vez cambiar el planteamiento que existe hoy de la ley de la educación, porque para lo que quiere el estudiante hoy en Chile tiene que pasar mucho tiempo para nosotros lograr una educación gratuita y de calidad. Nosotros no somos un país tan avanzado como otros países a los que nosotros sacamos la semejanza para ser un país con educación gratuita. Uno de los temas principales que plantea la reforma educacional es el fin a la selección. Esto quiere decir que cualquier estudiante, independiente del nivel educacional, también dependiente de, en este caso, el nivel de recursos económicos que tenga, puede optar a cualquier clase de liceo, en este caso ya sea estatal o particular subvencionado. Eso es una de las aristas que se discute precisamente en este punto, quizás uno de los más controvertidos, en lo que corresponde a la reforma educacional. Hace bien las reformas, los cambios que hay ahora en comparación con cómo estaba antiguamente, así que hoy día creo que va a haber más justicia en cuanto a educación. ¿Y no cree usted que a lo mejor se puede aumentar la brecha con particulares y estatales, no habiendo un término medio? No lo veo así, no lo veo así. Yo creo que es hora que se habría propuesto ya el gobierno hacer una reforma y creo que ahora estamos en una brecha, en un camino que con el tiempo yo creo que esta cosa va a mejorar y que al final lleguemos a lo que se llama educación gratuita, como ocurre en otros países. ¿Por qué Chile aquí, oye, privilegiado? ¿Por qué colegios donde tienen que entrar solamente ricos? Si la educación debe ser pareja para todos. Porque mira, mientras mantengamos esa separación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a haber siempre, ¿no es cierto?, los mejores y los peores, y un país así no se desarrolla. Tiene que existir igualdades, y yo creo que este es el primer paso. Y en el tiempo yo creo que se va a demostrar, como siempre se dice, el tiempo da la razón, y yo creo que esta vez va a ser así. Porque no podemos nosotros vivir en dos tipos de países. Si estamos inculcando una educación para todos, seamos, ¿cómo se llama?, realistas en ese tema. O sea, la educación es para todos y para todos deben ser iguales. O sea, ¿para qué dos Chiles? Sobre todo en este país, ¿para qué dos Chiles? El Chile sin conocimiento y el Chile con más conocimiento. Y ahí podríamos entrar a otro tema. Aquí es un solo país y todos deberíamos tener las mismas condiciones, hablemos de justicia, ¿ya? Esa es mi opinión. No sé, realmente no podría decirle porque yo creo que está media mala. ¿Qué debería solucionarse ahí? ¿Qué debería modificarse? Debería, ¿cómo ser? ¿Qué puede ser más transparencia en la educación? Porque no sabemos qué es lo que está pasando dentro de todo lo que se está viendo. Estoy muy poco informada de eso. Tengo 2 niños estudiando, pero ni idea. ¿Y qué debería hacerse, cree usted, en tema educacional? No sé, pues, darle prioridad a los niños con bajos recursos, nomás pienso yo. Nada más. Y yo creo que, bueno, no debiera tampoco ser gratis porque si no también no sería buena la educación, sería más mala, yo pienso. Muy buena porque van a dejarse de hacer ricos los famosos sostenedores particulares. Se estaban haciendo los grandes millonarios en Chile a expensas de la educación, pagándole a precio de huevo a los pobres profesores. Todo el billete para ellos nomás. Entonces, encuentro que es bueno eso, que se terminen los abusos con los dineros. ¿Debería ser gratis la educación en Chile? Debiera ser gratis y lo otro que falta, harto grande, es la desmunicipalización de la educación. ¿Ah? La educación nunca debió haber pertenecido a las municipalidades o a la clase politiquera chilena. Esa es la cruda realidad. ¿Ah? Es un sistema muy cambiante, cada 4 años, nuevo alcalde, nuevo partido, los pobres profesores que los parte un rayo y eso es lo que tengo entendido yo de la cosa. Eso falta. La educación no debe estar en poder de la politiquería chilena. Y otro de los puntos que también trae consigo es al final lucro. Esto quiere decir que ninguna persona que reciba bienes del Estado
puede hacer usufructo de ellos. Otra arista que también está en la discusión constante en el marco de esta reforma educacional que ya pronto se va a comenzar a implementar. No me parece buena. No me parece buena porque resulta que los niños, sobre todo los niños de la básica, no tienen ninguna garantía. Ayer me tocó estar en una reunión de un colegio y no hay ninguna garantía. Dicen que los colegios municipales tienen todo gratis. Mentira, porque igual tengo que estar comprando los útiles y tengo que estar comprando todas las cosas. Eso no sería, por el momento, le voy a opinar eso. ¿Qué debería tener la educación chilena para que sea buena? Bueno, no sé, más fiscalización. Si el gobierno dice una cosa y resulta que los colegios hacen otra cosa. O sea, nadie fiscaliza nada. Entonces, todo sigue como está antes, no va igualito, no. Sea que tenga relación con la equidad, me parece positivo. Considero que a la larga, si bien le puede costar perjuicios a algunas personas o molestias o inconvenientes, yo considero que es un bien para todos los estudiantes. ¿Qué se debería hacer en educación, cree usted? ¿Qué es lo que falta en Chile en la educación? Hacer lo que se está haciendo, o sea, que sea ojalá gratuita. No sé si para todos, pero para la gran mayoría de la gente de clase media, baja, tal vez los que pueden pagar, que paguen. Y si no, también gratis para ellos. Bueno, no estudio, pero el tema no me parece bien y mal, porque los chicos igual, hay chicos por ejemplo que se esfuerzan y después cierran, clausuran, entonces yo creo que a todos deberían dar la oportunidad para estudiar, yo creo, y no creo que sea gratis, pero tiene que cambiar bastante el tema de la educación. ¿Qué harías tú por la educación chilena? No sé, es un tema totalmente fuera de lo común, porque si yo estaría en la política. Tengo tío que fue un alcalde de acá de la ciudad y hay que cambiar mucho el tema político para que crezca el tema de la educación. En la Araucanía, la reforma es valorada por el actual Seremi de Gobierno, Marcelo Segura, quien entregó los detalles del por qué esta será favorable. Bueno, mira, hay una palabra con la que este proyecto fue difundido y es una palabra que es muy positiva, es inclusión, integración. Es poder recuperar la escuela como un espacio público abierto a todos y a todas. Hoy día, sin esta ley, la escuela segregaba. La escuela elegía a niños con un sistema familiar y socioeconómico determinado, a otros niños con otras características, y así iba segregando, dividiendo a los niños y a las niñas. Y por cada división iba un modelo de educación y un sistema educativo de calidades completamente diversas. Hoy día, en el marco del proyecto aprobado en el Parlamento, ¿qué es lo que aseguramos nosotros? Primero, que la educación sea gratuita, por lo tanto va a ser completamente inclusiva. Nadie va a medir el bolsillo de la familia para que su hijo o hija ingrese a ese establecimiento. Al final del mandato de la presidenta, de 10 jóvenes de la región de la Araucanía, 9 no van a pagar un peso por su educación, esté en la educación pública o esté en la educación particular subvencionada. Hoy día, recordemos que hay familias que pagan entre 5.000 a 83.500 pesos la mensualidad en los colegios particulares subvencionados. Por otro lado, la selección. Se seleccionaba a veces por 3 vías, primero por nota, después por antecedentes familiares, después por una prueba de ingreso que se hacía al establecimiento y también por la situación socioeconómica de la familia. También se termina con la selección, lo que también es una muy buena posibilidad para que las familias elijan cualquier establecimiento que antes estaba vedado o impedía que algunas familias sin niños pudiesen acceder a esos establecimientos. Y por otro lado, la presidenta Bachelet ha puesto como un elemento rector del nuevo modelo educacional que quien emprenda un proyecto educativo, quien quiera tener un negocio, entienda que tener un negocio no es lo mismo que tener una botillería, que tener una escuela no es lo mismo que tener una botillería, que tener una escuela no es lo mismo que tener una fábrica de zapatos o una automotora. Tener una escuela significa no lucrar con los recursos del Estado. Los recursos del Estado van a ser aumentados a todas las escuelas, a las públicas y a las particulares subvencionadas. Pero esos recursos que se van a aumentar por subvención de gratuidad y por subvención también a niños y niñas de sectores más medios, de clase media, tienen que ocuparse íntegramente en educación. Hoy día, algunos sostenedores
no rendían esos recursos que entrega la familia y que también entrega el Estado, y se ocupaban a veces en acciones que eran de carácter más particular de los sostenedores, pero que no respondían a los proyectos educativos. En la CONACEP, agrupación que congrega a los colegios particulares subvencionados de la Araucanía, rechazan de plano esta reforma, la cual aseguran que seguirá acrecentando la brecha educacional. A ver, en primer lugar, volver a recalcar que esta es una muy mala reforma educacional, que nada tuvo que ver con la calidad de la educación, que es lo que la gente decía y reclamaba, y que con el tema de la gratuidad la verdad es que hay varios puntos controversiales. Por ejemplo, la gente tiene que saber que solo un 67% de los colegios en Chile no cobra. De los particulares subvencionados hay un 67% de colegios que son gratuitos, que ya son gratuitos y que ya eran gratuitos cuando salió esta ley. Y del restante, cuando uno hace un promedio de cuánto cobran estos colegios, en promedio se cobran 8.000 pesos mensuales. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que la gente pedía o qué es lo que la gente reclamaba en la calle el 2011 respecto a la gratuidad de la educación, la verdad es que no eran esos 8.000 pesos. Eran los 400, 500.000 pesos que cuesta hoy día ir a estudiar a Santiago, por ejemplo. Esa es la gratuidad de la educación que se reclama y que la gente reclamaba. Ahora, cuando hablamos de gratuidad de educación, también hay que considerar, por ejemplo, que en la región de la Araucanía son muy pocos los colegios que cobran, que este promedio incluso desciende en relación a los colegios que cobran y que no cobran, y que el resto de los colegios particulares subvencionados son gratuitos completamente. Entonces, en ellos la verdad es que esta gratuidad que se ha publicitado no va a surgir ningún efecto porque los niños ya no pagan en esos colegios. Por otro lado, los colegios que sí se paga, que es donde hay financiamiento compartido, también desde hace muchísimos años hay un 15% de niños que no tienen que cancelar porque están completamente becados. Eso es por ley también, el 15% de inclusión. Y si además consideramos que hoy día en gran parte de los colegios donde se cobra existe la ley CEP, también hay que pensar que muchos niños no pagan porque reciben la subvención CEP. Entonces, cuando uno habla respecto a la gratuidad de la educación, la verdad es que la gente hablaba de la educación superior, y cuando nos reducimos a los colegios particulares subvencionados, en muy pocos hoy día se paga, y en los que se paga también existe inclusión para los niños que no tienen cómo cancelar, ya sea por el 15% de inclusión o a través de la ley CEP. Opiniones a favor, opiniones en contra sobre el tema de la reforma educacional. Esa es la idea de nuestro programa, esa es la idea de Aquí se opina, en donde usted puede ejercer su derecho a manifestarse libremente. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición con más preguntas, en donde la ciudadanía, por cierto, tiene el derecho a opinar y a esgrimir lo que estime necesario. Que esté muy bien, nos reencontramos pronto, Dios mediante.